Nunca le conté a mi mamá lo que escondí en el almacén secreto que papá me dejó. Cuando se casó de nuevo con un cazafortunas, me aseguré de que jamás encontrara la llave. Mientras yo estaba en la base, el encargado llamó, desesperado. Señora. Su padrastro está aquí. Con cortadoras. Yo había estado esperando este momento. ¿Y lo que hice después? La voz del encargado temblaba, como si estuviera parado en medio de una tormenta. No quiero alarmarla, pero... él ya está aquí. Dice que la unidad le pertenece, porque ahora es esposo de su mamá. Y trae cortadoras. Por un segundo, el mundo se puso en pausa. No porque yo tuviera miedo. Claro que tenía miedo. Pero era un miedo distinto. No era pánico. No era sorpresa. Era esa sensación fría en el pecho que te dice: ya llegamos al punto que sabías que iba a llegar. Respiré lento. El uniforme todavía me apretaba los hombros. Acababa de salir del entrenamiento, el sudor aún se enfriaba en mi espalda, y el zumbido de la base sonaba normal. Como si nadie allá afuera estuviera a punto de romper una puerta que no le pertenecía. ¿Estás solo? Pregunté. Sí. Pero se ve decidido. Yo conocía ese tipo de decidido. No es el de alguien que necesita algo. Es el de alguien que cree que se lo deben. Le pedí al encargado que hiciera exactamente lo que habíamos acordado meses atrás, sin que él lo supiera. Llame a seguridad. Avise a la policía. Grabe todo. No discuta. No lo rete. No le dé nada que él pueda usar como excusa. El encargado tragó saliva. ¿Usted? ¿Ya lo esperaba? Yo no respondí de inmediato, porque la respuesta era tan obvia que hasta me dio risa, pero no una risa feliz. Una risa vacía. Sí, dije. Lo estaba esperando. Colgué. Y ahí fue cuando me quedé mirando el escritorio, como si ese madero viejo pudiera hablarme. Mi mano se movió sola hacia el cajón. No buscaba un arma. No buscaba consuelo. Buscaba la única cosa que mi padre me pidió que guardara. Y que nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, pusiera en manos de mi mamá. Ahí estaba. Una llave pequeña, lisa, con los bordes gastados por el tiempo. No era la llave que todos piensan. No era la llave obvia. Era la verdadera. La que mi padre me entregó en un sobre, con una nota escrita con su letra calma, casi fría. Si alguien intenta forzar la entrada, no lo detengas. Deja que se revele. La cerradura no es el punto. Cuando leí eso por primera vez, me enojé. Pensé que mi papá estaba siendo paranoico. Pero mi papá no era paranoico. Mi papá era preciso. Y él sabía algo que yo aprendí tarde. Cuando una persona es un cazafortunas, no llega con una máscara de maldad. Llega con flores. Con sonrisas. Con frases bonitas. Y solo saca las cortadoras. Cuando cree que ya te tiene amarrado. Me paré. Me quité el cinturón de servicio lento, como si estuviera haciendo un ritual. Porque en mi cabeza, esa llamada no era sobre una puerta. Era sobre mi mamá. Sobre lo que le iba a pasar cuando se diera cuenta de quién tenía a su lado. Y ahí es donde te confieso algo que casi nadie entiende de mí. Yo no iba a correr a casa. No iba a llegar gritando. No iba a enfrentarlo en el momento. Porque el pánico es para la gente que no se preparó. Y yo. Me preparé desde el día que enterramos a mi papá. Ese día, después del funeral, cuando todos lloraban, el abogado me llamó a un lado. Y me entregó un sobre delgado. Tu padre dijo que te lo diera solo cuando estuviera sola, me dijo. Lo abrí en mi cuarto, en silencio. Y adentro estaba todo. La llave. Y una sola frase que me cambió la vida. No le digas a tu madre hasta que sea necesario. En ese momento no lo entendí. Hoy. Sí. Porque mi mamá es buena. Pero es de esas personas que cuando ama, se cega un poco. Y el cazafortunas lo supo. Él no solo se casó con mi mamá. Él se casó con su duelo. Con su soledad. Con esa necesidad de volver a sentirse acompañada. Y ahora,
en el almacén, con las cortadoras en la mano. Ya no estaba actuando. Ya se estaba mostrando. Agarré la llave entre mis dedos. Y en lugar de ir a casa, hice una llamada. Una llamada que mi mamá todavía no sabía que existía. Y esa llamada iba a cambiar todo. Porque si él pensaba que romper una cerradura era lo más peligroso. No tenía idea de lo que iba a encontrar cuando entrara. Ni de lo que yo iba a hacer en cuanto se revelara completo. No llamé a mi mamá. No llamé a mi padrastro. No llamé a nadie de la familia. La llamada que hice fue al abogado de mi papá. Marqué de memoria. Él contestó al segundo timbrazo, como si esperara esa llamada desde hace años. Licenciado. Creo que ya llegó el momento, le dije. Hubo un silencio corto. ¿Intentaron entrar a la unidad?, preguntó. No sonó sorprendido. Sonó confirmado. Sí. Con cortadoras. Exhaló lento. Tu padre tenía razón con el tiempo, dijo. No confiaba en las personas que presionan por lo ajeno. Colgué y me quedé sentada en la litera. Porque la gente cree que el peligro está en lo que hay dentro del almacén. Pero no. El verdadero peligro está en lo que la gente imagina que hay adentro. Dinero. Oro. Herencias ocultas. Eso era lo que mi padrastro pensaba. Pero mi papá, desde hace años, me había dicho algo una noche en el porche, cuando yo todavía no entendía el mundo. Hija, el dinero se roba. Los documentos se falsifican. Pero la verdad bien guardada protege a los vivos. En ese momento me pareció una frase rara. Hoy suena como una advertencia. Mi padre era un hombre de recibos, carpetas, copias, respaldos. No era desconfiado. Era previsor. Cuando empezó a enfermarse, fue cuando rentó esa unidad en el centro. Mi mamá creía que era para guardar cosas viejas. Abrigos. Herramientas. Cajas. Yo sabía que era para otra cosa. Porque me llevó una vez. Solo una. Yo tenía como 19 años. Recuerdo el olor a polvo y metal frío. Abrió la puerta y me dijo. Algún día, esto te va a parecer aburrido. Pero te va a salvar de dolores de cabeza. Las cajas estaban etiquetadas con su letra. Impuestos. Seguros. Propiedades. Contratos. Todo ordenado. Todo limpio. Pero en la parte de atrás había un gabinete metálico atornillado al piso. Gris. Sin nada llamativo. Eso no se toca sin mí, me dijo. No lo dijo con dureza. Lo dijo como quien dice, así funcionan las cosas. Yo asentí y no pregunté más. Años después entendí por qué. Porque en esa época ya había personas haciéndole preguntas a mi padre. Gente que quería saber de sus cuentas. De sus bienes. De lo que iba a quedar. Y entre esas personas, ya estaba mi padrastro cerca. No como esposo todavía. Pero como conocido de la familia. Eso lo descubrí después, cuando revisé fechas. Mi papá ya lo tenía en el radar antes de morir. Por eso me dejó a mí la llave. No a mi mamá. No por desconfiar de ella. Sino porque mi mamá siempre ve lo mejor en la gente. Y los cazafortunas viven de eso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del encargado. Ya llegó seguridad. Él está molesto. Dice que volverá. Sonreí sin darme cuenta. Claro que iba a volver. La gente como él no se rinde a la primera. Cuando huelen posible dinero. Insisten. Y cada vez que insisten, se descubren más. Agarré la llave otra vez. La giré entre mis dedos. Y por primera vez en años, no sentí el peso del secreto. Sentí el peso del plan. Porque mi padre no escondió tesoros. Escondió pruebas. Pruebas que solo se activan cuando alguien cruza la línea. Y mi padrastro acababa de cruzarla con cortadoras en la mano. Lo que él no sabía es que esa unidad no era una bóveda. Era una trampa legal. Y acababa de entrar solo.
Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino porque mi cabeza estaba demasiado tranquila. Y eso siempre me pasa cuando algo va exactamente como mi papá dijo que pasaría. Mi teléfono se iluminó a las 6:12 de la mañana. Mensaje del encargado. Se fue. Pero antes dijo que volvería con papeles. Su voz sonaba segura. Solté una pequeña risa. Papeles. Esa palabra le encantaba a mi padrastro. La usaba como si el papel diera derecho a todo. Pero mi papá también amaba los papeles. Solo que él los usaba para proteger. No para apoderarse. Cuando terminé mi turno, pedí permiso y compré el primer vuelo. No le dije a mi mamá que iba. No le dije a nadie. Porque hay verdades que necesitan llegar sin anuncio. El viaje fue silencioso. Mientras el avión despegaba, recordé la última conversación que tuve con mi papá sobre el almacén. Estábamos en el coche. Lluvia suave. Él manejaba despacio. Hija, me dijo, la gente que quiere lo tuyo siempre tiene prisa. La gente honesta puede esperar. En ese momento no lo relacioné con nada. Ahora sonaba como un manual. Aterricé y fui directo al almacén. El encargado me esperaba en la oficina. Tenía una cara de alivio cuando me vio. Su padrastro volvió esta mañana, me dijo. Esta vez sin cortadoras. Con sonrisa. Ya sabía ese cambio. Fuerza cuando cree que nadie lo ve. Encantó cuando sabe que lo observan. ¿Qué dijo? Pregunté. El encargado bajó la voz. Dijo que todo lo que está ahí es de su esposa ahora. Que usted está complicando las cosas. Asentí. Exacto el discurso que esperaba. Entonces el encargado me deslizó una foto impresa. Era de la cámara de seguridad. Ahí estaba él. Parado frente a la unidad. Mirando la cerradura como si ya fuera suya. Dijo algo raro, agregó el encargado. Dijo. Las cerraduras solo retrasan lo que ya me pertenece. Ese comentario me heló más que las cortadoras. Porque eso no es curiosidad. Eso es derecho inventado. Guardé la foto. Gracias por todo, le dije. Caminé por el pasillo del almacén. Olía a polvo y metal frío. Mis pasos sonaban firmes. Me detuve frente a la unidad. No la abrí de inmediato. Mi papá siempre decía que cada puerta merece un segundo de respeto. Saqué la llave. La metí. Giró suave. La puerta subió sin ruido. Todo estaba igual. Cajas ordenadas. Etiquetas. Recuerdos. Pero yo no miré eso. Fui directo al fondo. Moví 2 cajas. Luego otra. Y ahí estaba. El gabinete metálico. Gris. Sencillo. Invisible para el que busca tesoros. Lo abrí. Adentro no había oro. Ni dinero. Había carpetas. Documentos. Fechas. Firmas. Y en la primera carpeta, en letra grande. Fideicomiso, separación de bienes. Lo leí despacio. Todo estaba claro. Propiedades de mi padre protegidas. Cuentas bloqueadas a futuros cónyuges. Cláusulas específicas contra matrimonios posteriores. Mi padrastro no tenía derecho a nada. Ni siquiera a opinar. Se me escapó un suspiro. No de victoria. De comprensión. Mi padre no estaba escondiendo riqueza. Estaba protegiendo a mi mamá. De tomar decisiones en momentos de duelo. Y entonces vi un sobre. Uno más grueso. Con una frase escrita. Si alguien intenta tomar esto, lee primero. Me senté antes de abrirlo. Y cuando lo hice, mi corazón se aceleró. Porque mi papá no solo había previsto el intento. Había escrito sobre él. Y sobre el hombre que lo intentaría. Me senté en el suelo del almacén con el sobre en las manos. No lo abrí de golpe. Mi papá nunca hacía nada de golpe. Despegué la cinta con cuidado. Adentro había varias hojas dobladas.
La primera tenía mi nombre. La letra era la de siempre, firme, limpia, sin drama. Comencé a leer. Hija, si estás leyendo esto es porque alguien ya cruzó una línea. Mi garganta se apretó. Seguí. Cuando una persona quiere lo que no es suyo, no pide. Primero insinúa. Luego presiona. Y al final intenta tomarlo. Cada frase era como si estuviera describiendo exactamente a mi padrastro. No discutas. No te defiendas demasiado pronto. Documenta. Espera. La gente se revela sola cuando cree que ya ganó. Bajé la hoja lento. Mi papá no solo había previsto el intento. Había previsto el comportamiento. La segunda carta tenía el nombre de mi mamá. No la leí completa. Solo lo suficiente para entender el tono. Era suave. Amorosa. Hablaba de la soledad, del duelo, de cómo el cariño a veces nubla el juicio. La guardé. Esa no era para mí. Esa era para ella. Pero en el momento correcto. Y entonces vi la tercera hoja. Esa no tenía nombre. Solo fechas. Notas. Observaciones. Conversaciones que mi padre había tenido con distintas personas. Entre ellas, mi padrastro. Preguntas sobre propiedades. Interés en cuentas. Sugerencias amistosas. Todo anotado. Mi padre ya lo había detectado años atrás. Se me puso la piel de gallina. No era venganza. Era protección preventiva. Tomé fotos de todo. Escaneé los documentos. Los subí a una nube segura. Luego guardé todo exactamente como estaba. Excepto las cartas. Esas venían conmigo. Cuando cerré la unidad, mi teléfono vibró. Mensaje de mi mamá. Hija, Héctor dice que estás molesta por el almacén. Que no confías en él. Ahí estaba. El movimiento clásico. Cuando no pueden tomar el objeto. Intentan controlar la historia. Respondí solo. No estoy molesta. Estoy siendo cuidadosa. Los 3 puntitos de escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces. Luego llegó otro mensaje. Héctor dice que quieres ocultar dinero. Solté aire por la nariz. Ahora ya no era preocupación. Era acusación. Y eso significa una cosa. Se estaba sintiendo acorralado. Salí del almacén. El sol ya iba bajando. Y mientras caminaba hacia el auto, entendí algo con total claridad. Mi padrastro no sabía qué había adentro. Solo sabía que quería entrar. Y eso lo hacía predecible. Subí al auto. Miré el sobre con las cartas. Y tomé una decisión. Esa noche. La verdad iba a llegar a casa. Pero no como discusión. Iba a llegar como prueba. Y cuando la verdad llega con pruebas. Ya no se puede voltear. Arranqué el auto. Porque el siguiente paso no era el almacén. Era mi casa. Y Héctor todavía creía que tenía el control. No sabía que su mayor error. Ya estaba documentado. Cuando llegué a casa, el auto de Héctor ya estaba en la cochera. Eso no me sorprendió. Los cazafortunas no se esconden cuando creen que van ganando. Se instalan. Respiré hondo antes de bajar. No era miedo. Era control. Agarré el sobre con las cartas y entré. La casa olía igual que siempre. Pero el ambiente se sentía distinto. Pesado. Como si las paredes hubieran escuchado demasiadas cosas. Mi mamá estaba en la sala. De pie. Con los brazos cruzados. Cuando me vio, sus ojos mostraron alivio. Y preocupación. Héctor salió de la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mira quién llegó sin avisar, dijo. Quería ver a mi mamá, respondí. No me senté. No solté el sobre. Él se acercó un paso. Están surgiendo confusiones con lo del almacén, dijo. El gerente me trató como extraño. Porque lo eres, dije tranquila. El silencio cayó duro. Mi mamá frunció el ceño. Hija. ¿Por qué tanta frialdad?
Preguntó. Ahí estaba el momento delicado. Si me alteraba, él ganaba. Si gritaba, yo quedaba como la rígida. Así que hice lo que mi papá me enseñó. Pruebas. No emociones. Saqué mi teléfono. Lo puse en la mesa. Deslicé la foto. Ahí estaba Héctor. Frente a la unidad. Las cortadoras visibles. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Héctor. ¿Qué es eso? Susurró. Él ni siquiera la miró. Me miró a mí. Y por primera vez desde que lo conocí. Su cara no tenía encanto. Tenía cálculo. Eso no prueba nada, dijo. Solo iba a proteger lo que es de tu madre. ¿Protegerlo cortando una cerradura? Pregunté. No levanté la voz. No hacía falta. Mi mamá lo miró fijo. Me dijiste que solo ibas a preguntar, dijo ella. Héctor cambió el tono. Alguien tiene que hacerse cargo, dijo. Ella está ocultando cosas. Ahí supe que ya no era preocupación. Era control. Saqué el sobre. Papá dejó esto, dije suave. Y creo que ya es momento de leerlo. Héctor dio medio paso adelante. Eso es privado, dijo rápido. Lo miré. También lo era el almacén. Se quedó callado. Mi mamá tomó la carta con su nombre. Sus manos temblaban. Se sentó. Leyó en silencio. Yo no la miraba a ella. Lo miraba a él. Porque la culpa no se ve en las lágrimas. Se ve en los ojos del que sabe que ya lo descubrieron. Mi mamá terminó de leer. Apretó la carta contra su pecho. Él sabía, susurró. Héctor se tensó. ¿Sabía qué? Dijo molesto. Que podía sentirme sola, respondió ella. Que podía confiar en la persona equivocada. Eso le pegó. Lo vi en su mandíbula. Saqué otra carpeta. Fideicomiso. Cláusulas. Fechas. Las puse en la mesa. Todo está registrado desde hace años, dije. Nadie puede tocar nada. Mi mamá lo miró. Me dijiste que no había nada de eso. Héctor respondió demasiado rápido. Te dije lo que necesitabas oír. Y a veces, una sola frase rompe toda una historia. El silencio que siguió fue distinto. No era confusión. Era despertar. Él me miró con odio disimulado. ¿Crees que ganaste? Dijo. Lo miré fijo. Creo que ya no tienes movimientos. Y justo en ese momento. Sonó el timbre. Héctor se quedó quieto. Yo caminé a la puerta. Y cuando la abrí, había un oficial. Y detrás, el encargado del almacén. Recibimos un reporte por intento de entrada forzada, dijo el oficial. Héctor empezó a hablar rápido. Es un asunto familiar. El encargado negó con la cabeza. Tenemos video, dijo. Mi mamá habló desde la sala. Héctor. Sal. Él la miró como si no la reconociera. Ya no era su aliada. Era un obstáculo. Pasó junto a mí y susurró. Esto no se queda así. No respondí. Porque la gente que amenaza. Ya perdió. Cuando se lo llevaron a declarar, la casa quedó en silencio. Un silencio limpio. Mi mamá se sentó. No quería verlo, dijo. Pero ahora lo veo. Me senté junto a ella. Papá solo quería protegerte. Me tomó la mano. Gracias por esperar. Y ahí entendí algo. Mi papá no me dejó un secreto. Me dejó un escudo. Y a veces, el amor más grande es el que se prepara en silencio. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No más ligera. No más feliz. Simplemente honesta. La luz del sol entraba por la cocina y caía justo sobre la mesa donde la noche anterior habíamos puesto los documentos. Mi mamá estaba sentada ahí, con una taza de té que ya se había enfriado. Miraba los papeles como si esperara que cambiaran. Sigue doliendo, dijo en voz baja.
Lo sé, respondí. No por el dinero. Por darme cuenta tarde. Me acerqué. Nadie cae en una trampa que ve clara, le dije. Las trampas funcionan porque parecen cuidado. Asintió lento. Esa mañana hicimos cosas prácticas. Cambiar contraseñas. Llamar al banco. Bloquear accesos. El abogado nos explicó los siguientes pasos. Todo sin drama. Solo límites. Límites firmes. Cuando terminamos, mi mamá exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses. ¿Crees que volverá? Preguntó. Quizá lo intente, dije. Pero ya no tiene puertas abiertas. Me miró fijo. Tu papá confío en ti. Sonreí leve. Confío en el plan. Se le llenaron los ojos, pero no lloró. Solo tomó la carta que mi papá le había escrito y la alisó sobre la mesa. Olvidé lo que era elegir con calma, susurró. Esa tarde fuimos juntas al almacén. No por necesidad. Por cierre. Cuando mi mamá vio las cajas, las etiquetas con la letra de mi papá. Sonrió con lágrimas. Yo creía que estaba acumulando, dijo. Pero estaba organizando. Abrimos algunas cajas. Libros que él amaba. Un abrigo que ella le regaló. Una foto vieja en un marco roto. No era una bóveda. Era memoria con orden. Cuando cerramos la unidad, mi mamá tocó la puerta metálica suave. Gracias, dijo, como si mi papá pudiera escuchar. Esa noche cenamos sopa y pan. Silencio tranquilo. Del que no pesa. Antes de volver a la base, mi mamá me abrazó fuerte. Pensé que tu silencio era distancia, me dijo. A veces es preparación, respondí. Me apretó más. Gracias por protegerme. Incluso cuando yo no sabía que lo necesitaba. Al día siguiente, camino al aeropuerto, mi teléfono vibró. Número desconocido. Solo 3 palabras. Te vas a arrepentir. No respondí. Lo bloqueé. Lo registré. Seguí manejando. Porque el arrepentimiento es para quien actúa sin pensar. Yo solo seguí el plan. Mi papá decía. La venganza es ruidosa y corta. Los límites son silenciosos y duran años. Yo no busqué venganza. Solo devolví la verdad a su lugar. Y a veces. Eso es todo lo que hace falta para que alguien se rebele. Si esta historia te hizo sentir algo. Si alguna vez tuviste que guardar silencio para proteger lo que amas. Te invito a seguir escuchando más historias como esta en mi lista de reproducción. Ahí hay más relatos de decisiones difíciles, verdades que salen a la luz y personas que aprendieron a poner límites. Nos vemos en la siguiente historia. Pasaron algunas semanas. No hubo gritos. No hubo escándalos. No hubo escenas dramáticas como en las películas. Solo silencio. Y decisiones. Mi mamá inició el proceso de separación. Sin venganza. Sin odio. Solo con claridad. Y eso, irónicamente, fue lo que más le dolió a él. Porque la gente como mi padrastro sabe pelear contra emociones. Pero no sabe pelear contra documentos, límites y verdad. Una tarde, mi mamá me llamó. Su voz sonaba distinta. Más firme. Ahora entiendo por qué tu papá era tan previsor, me dijo. No respondí enseguida. Él no desconfiaba de la gente, continuó. Solo quería que yo estuviera a salvo cuando él ya no estuviera. Miré la llave del almacén, que todavía llevaba en mi llavero. Y por primera vez. Ya no pesaba. Porque ese almacén nunca guardó riqueza. Guardó tiempo. Guardó pruebas. Guardó la verdad hasta el momento correcto. Y entonces entendí algo que nadie me había dicho en voz alta. Mi papá no me dejó una responsabilidad. Me dejó confianza. Confianza en que yo sabría cuándo hablar. Y cuándo callar. El día que devolví la llave al cajón, no sentí tristeza. Sentí paz. Porque algunos legados no son dinero. No son casas. No son herencias. Algunos legados son saber proteger a los tuyos. Incluso en silencio.
Y si algo aprendí de todo esto es que la gente que viene por interés siempre tiene prisa. La gente que ama de verdad sabe esperar. Si quieres seguir escuchando historias como esta, te invito a continuar con los demás videos de mi lista de reproducción en YouTube. Ahí te esperan más relatos que te van a atrapar hasta el final.